Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Señor, por haberme alcanzado. Gracias, Señor, por haber roto mis cadenas. Gracias, Señor, por haberme dado tu sublime gracia y a través de ella haberme dado salvación, haberme dado seguridad de mi eternidad, haberme hecho parte de una comunidad de pacto, haberle dado propósito a mi vida. Gracias por tu gracia que me perdonó todos mis pecados y que ha roto todas mis cadenas. Gracias por tu gracia que me sostiene cada día para seguir adelante en mi caminar contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en esta serie, las bendiciones de pertenecer a una comunidad de pacto. En el capítulo 9 de Nehemías, en el versículo 38, dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, o hacemos pacto, o hacemos voto, la cual escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y luego en el versículo 28 hay una frase inicial, dice: y por el resto del pueblo. Hay un pacto que esta gente, este pueblo de Dios hace, pero hay una frase importante, dice a causa, pues. ¿Qué es a causa? A causa, número 1, de que en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, Esdras comienza a leer la palabra de Dios y ellos comienzan a quebrantarse por la lectura de la palabra de Dios. ¿A causa de qué? De que ellos amaban la palabra de Dios, anhelaban la palabra de Dios, y por eso somos una comunidad establecida en la palabra de Dios. ¿Entiende ahora el contexto de por qué hay un pacto de comunidad? Porque somos un pueblo establecido en ¿qué? En la palabra de Dios, y debemos amar la palabra de Dios. En este momento usted debería estar como: wow, ¿qué será lo que viene? Yo quiero esa palabra. Nuestro hermano que testificó y habló de la palabra, mire, él es nuevo y creo que él le da ejemplo a muchos que ya vienen a la palabra así. Otra vez el mismo versículo, otra vez el mismo. En cambio, gente como él que vienen abierto y dice: la palabra de Dios es poderosa y en la palabra hay respuestas para cada cosa de la vida, y en la respuesta hay aplicación que causa que esa persona sale bendecido y su vida comienza a prosperar, como dice el Salmo 1. Y como iglesia prosperamos. Entonces es lo primero. En el día de hoy es el segundo tema. ¿A causa de qué? A causa de lo que dice en el capítulo 9. Primero a causa del amor por la palabra y luego a causa de, somos una comunidad de pacto. ¿A causa de qué? A causa de lo que comienza a acontecer después de la lectura de la palabra. Dice en el capítulo 9, versículo 1: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Qué bueno que vamos a ayunar pronto. Y como cuerpo de Cristo, porque individualmente cada uno lo hace. Y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Estaban un día de ayuno, y la cuarta parte del día, ¿qué hicieron? Leer la palabra. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová
su Dios. Pero luego se levantaron sobre la grada los levitas, y comienza a decir un poco de nombres que a veces no los pronuncio bien. Dice, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. ¿Qué hicieron ellos? Levantaron una oración clamando a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, y otra vez una serie de nombres allí de los nombres de ellos, dice, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella está, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Eso es una oración que ellos están haciendo. Y qué manera de comenzar esa oración. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios creador, tú eres el Dios, oh aleluya, el verdadero Dios. Uy, tremendo eso. Pero sigue la oración, ojo, porque es una oración larga. Usted tiene que leerla toda en la casa. En el versículo 7 dice, tú eres Jehová, tú eres, oh Jehová Dios, el que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Puede sentarse. Deja su Biblia abierta en el libro de Nehemías, capítulo 9. En el día de hoy, en esta serie, somos una iglesia o somos una comunidad de pacto. Las bendiciones de pertenecer a una comunidad de pacto, después de haber entendido que somos una comunidad de pacto, número uno, después de haber entendido que una comunidad de pacto está establecida en la palabra de Dios, hoy vamos a ver que somos una comunidad sostenida por la gracia de Dios. Somos una comunidad sostenida por la gracia de Dios. Pastor, ¿qué tiene que ver eso que están ellos ahí orando? Muchísimo, muchísimo. Porque comienza allí a hablar de que lo que ellos son y lo que ellos hacen y lo que ellos logran y logren, lo harán debido a la gracia de Dios. ¿Debido a la qué? Gracia de Dios. Y es tremendo, porque dentro de la oración ellos comienzan, después de elogiar a Dios, y de hecho usted debe leer esa oración, porque a veces usted viene y yo le digo, a ver, usted alabe a Dios y usted no sabe ni qué decirle. Pero cuando usted mira esas cosas, usted dice, oh, este es el Dios en el que yo creo, y usted puede también tener palabras para adorarlo, para entrar en comunión con Él. Pero dentro de esa oración comienza un recuento y le dice en ese versículo último que leímos, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. ¿Sabe por qué comienzan ellos a orar eso? Porque el pueblo de Dios siempre vivirá por la gracia de Dios. Y Abraham es el origen que nos lleva a nosotros a ser participantes de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Usted no es salvo porque usted haya hecho ciertos pasos. Usted no es salvo porque usted haya sido muy bueno. Usted es salvo por la gracia de Dios. Entonces eso nos lleva a algo interesante, y es a que hoy debamos entender la gracia de Dios. Hay una definición para la palabra gracia de Dios o gracia. La palabra gracia, favor no merecido. Gracia de Dios, favor no merecido de parte de Dios. Es una definición muy corta, muy pequeña, que realmente no expresa todo lo que la gracia de Dios es. Queremos entender qué es la gracia de Dios. Es el favor que Dios te ha dado sin que tú lo merezcas. Es el favor que Dios me ha dado sin que yo lo merezca. Es el favor que Dios nos ha dado sin que lo merezcamos. ¿Alguien merecía el favor de Dios? No los oigo. ¿Alguien merecía el favor de Dios? No lo merecíamos, pero sin embargo esa es la gracia de Dios. Cuando usted escuchó cantar este himno, Amazing Grace, no me gusta mucho la traducción gracia sublime, pero es Amazing Grace. Le recomiendo que usted vaya a Walmart o algún lugar donde vendan películas y compre la película Amazing Grace.
para que usted entienda eso. Lo va a inspirar en cuanto a visión. El autor de Amazing Grace era el capitán de un barco que iba a África autorizado por la corona de Inglaterra para sacar esclavos, hombres, seres humanos y llevarlos al Caribe y venderlos como esclavos. Ese era ese hombre. Pero a través de él oír la palabra de Dios, él un día se dio cuenta de que él era un miserable pecador, como un día yo también me di cuenta de que era un miserable pecador que estaba necesitado de salvación, del perdón de Dios y de la gracia de Dios. Y ese hombre se convirtió, y ese hombre dejó a un lado su negocio, se arrepintió y comenzó a tratar de enmendar o de restituir lo que él había, el mal que él había hecho, y se convirtió en pastor también. Y él fue el que escribió ese gran himno que se llama Amazing Grace. What a wretched man I was, pero ahora soy libre por la gracia de Dios. Si usted es un cristiano y usted no entiende la grandeza de la gracia de Dios en su vida, usted necesita reconsiderar eso. Necesita comenzar a mirar, ¿merecía yo esto? ¿Era algo que me correspondía por derecho o ha sido el favor de Dios? Y hasta que no reconozcamos que es la gracia de Dios la que nos ha salvado, nos ha bendecido, nos ha restaurado y nos ha puesto donde estamos y nos proyecta hacia donde vamos, entonces no caminaremos correctamente con Dios. La palabra gracia es una de las palabras más grandes en la Escritura. Y ojo, porque alguien dijo y se atrevió a decir que es más grande que la palabra amor. Y uno dice, ¿y por qué esta persona dijo que gracia es más grande que amor? Porque la gracia es el amor de Dios en acción sobre la vida de todo ser humano. Entonces, si es la acción del amor, es mucho más grande. La gracia se manifiesta en la salvación primeramente. Nosotros somos salvos por gracia. No es por obras, es por gracia. Míreme acá, porque nosotros como seres humanos necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de que no es por obras. Tú le predicas el evangelio a alguien, ¿qué tengo que hacer? No, mira, tú tienes que solamente esperar que la gracia de Dios te toque y que esa fe se levante y creerle a Dios y rendirte a Dios y pedirle perdón. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué obras tengo que hacer? No tienes que hacer ninguna obra. Jesucristo ya hizo todo por ti para que tú fueras salvo. No tienes que hacer nada. Él ya lo hizo. Porque si tuvieras que hacer algo para ser salvo, entonces tienes que ir a una cruz y morir como Él murió. Pero Él ya lo hizo por ti. No tienes que hacer absolutamente nada. Solamente ser un recipiente de la gracia de Dios por la fe en Dios y en su plan de salvación. Así es de que la gracia primeramente se manifiesta para salvación. Pero luego de eso viene algo más. Nacemos de nuevo. Somos salvos. Y comenzamos a estudiar la palabra. Y comenzamos a ser confrontados con principios que no vivimos. La palabra nos comienza a mostrar que hay áreas de nuestra vida que están mal, que hay patrones de vida, que hay hábitos, que hay adicciones, que hay cosas que de verdad están ofendiendo a Dios. Entonces comenzamos a decir, ¿y cómo yo puedo poner esto en práctica? ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo puedo salir de esta adicción? ¿Cómo yo puedo mejorar mi vida? ¿Cómo yo puedo dejar de ser malo en esta área donde soy malo? Y comenzamos a esforzarnos en nuestra propia capacidad humana y comenzamos inclusive a buscar el método del mundo que es autoayuda. ¿Cómo será que yo puedo cambiar? Quiero decirte algo, que la misma gracia que te salvó es la misma gracia que te ayudará a ser transformado de gloria en gloria. No es por el esfuerzo humano, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Estuve discipulando a un hombre que cada vez que venía me decía, pastor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo y ser bueno? Y yo le decía, nada. Y todas las veces le predicaba el evangelio y orábamos, y al final me decía, pero ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, solo créele a Dios. A este hombre le costaba, y yo creo que todavía le cuesta mucho trabajo creer que él no tiene que hacer nada para ser salvo. Simplemente usar la fe que Dios mismo le ha dado para creer en ese Dios que ama, en ese Dios que da gracia, en ese Dios que perdona pecados, en ese Dios que quiere lo mejor para tu eternidad, en ese Dios
Dios que quiere lo mejor para el resto de tu vida en la tierra. No tienes que hacer nada. Porque no es por obras. No es por obras. Yo no sé si ha oído hablar de Martín Lutero. Usted y yo estamos sentados aquí por Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico de Alemania que comenzó a leer la palabra profundamente bajo la unción del Espíritu Santo. Y encontró unos versículos en el Antiguo Testamento, especialmente en Habacuc, que dice: el justo por la fe vivirá. Y luego lo encontró en Romanos. De repente un día fueron invitados un montón de sacerdotes de todas partes al Vaticano y tenían que subir unas escaleras, no sé cuántas escaleras eran, cuántos escalones. Ellos tenían que subir esos escalones a pie y tenían que llevar indulgencias, dinero, y cuando llegaban arriba, después de haber subido esas escaleras, entonces sus pecados le eran perdonados. Y cuando él iba por la mitad de las escaleras, dijo: no puede ser que simplemente con subir unas escaleras y dar una ofrenda al Vaticano yo voy a ser libre de mis pecados, porque la Biblia que yo he leído, que es la palabra de Dios, me dice que el justo por la fe vivirá, que Cristo ya pagó, que yo no tengo que pagar, que yo no tengo que hacer nada. Y de ahí él se devolvió y se fue para Alemania y comenzó la reforma de la cual usted y yo hoy somos partícipes. Gracia de Dios. Diga conmigo: somos una comunidad sostenida por la gracia de Dios. Somos una comunidad sostenida por la gracia de Dios. La gracia es el favor no merecido de Dios, el cual hace posible la salvación y nos empodera para un mejoramiento diario de nuestra vida. Si te estabas esforzando para salir de tus situaciones malas, quiero decirte: deja de tirarte los pelos y apretar los dientes y comienza a entrar en una relación íntima con Dios para que te abras a la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios te empoderará para que en tu debilidad seas fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Tenemos la tendencia de volver: ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué no puedo vencer esa situación? Es tiempo de que comenzamos a creerle a Dios y decirle: Señor, es por tu gracia que lo voy a lograr. Es por tu gracia que voy a salir adelante. Es por tu gracia que voy a vencer. Es por tu gracia que voy a ser libre. Es por tu gracia que voy a ser sano. Es por tu gracia que voy a ser un buen esposo. Es por tu gracia que voy a ser una buena esposa. Es por tu gracia que voy a ser un miembro de esa comunidad de fe que tú me has dado, un miembro excelente. Es por tu gracia que te voy a servir. Es por tu gracia. Porque es solamente la gracia de Dios la que puede ayudarnos, y nosotros somos una comunidad sostenida por la gracia de Dios. Algo interesante es que los sacerdotes que estaban orando aquí en Nehemías comienzan a orar, y comienzan a orar toda la historia del pueblo de Israel. Tú eres Jehová, el Dios que llamaste a Abraham de Ur de los Caldeos, y le diste por nombre Abraham. Y comienza a contar en la oración la historia. ¿Sabe lo que está diciendo? Porque de Abraham es de donde nosotros vemos que la salvación no es por obras de la ley. Moisés vino después de Abraham, sino que es por la gracia de Dios. Y usted dice: pastor, ¿y entonces después de que me salvo no tengo que hacer obras? Claro que sí, pero las buenas obras, los buenos comportamientos y las buenas conductas que vas a tener después de tu salvación son por la gracia de Dios. Son por la gracia de Dios. Son por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Y aquí viene algo interesante. Mucha gente no cambia porque no se han abierto a la gracia de Dios, o no la conocen, o no la están experimentando en su vida y se están esforzando. ¿Sabe lo que dicen? Mejor yo no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué? Porque no pudiste. Sigue viniendo y ábrete a la gracia de Dios, porque no será en tu fuerza, sino por la gracia de Dios. Algo interesante es que cuando tú puedes hacer algo por tu fuerza, tú te vanaglorias, aunque seas disimulado. Mire, yo sí pude cambiar. Mire, yo sí ahora hago esto. Mire, yo sí ahora esto. Mire, yo sí ahora. Por dentro lo dices, aunque por fuera disimules. Pero cuando tú sabes que es la gracia de Dios, la gracia de Dios hace que le demos la gloria a Dios y digamos: gloria a Dios, porque no es por mi esfuerzo, no es por mi capacidad, es porque Dios me ha dado su gracia para que yo pueda cambiar, para que pueda ser mejor, para que pueda crecer, para que pueda avanzar, para que pueda ser libre. Ahora, eso me lleva a algo interesante. Muchas personas se sienten muy pecadores y dicen: yo no voy a la iglesia
porque soy muy pecador. Cuando yo deje de pecar, son personas que están ciegos a la gracia de Dios. Yo quiero poner un letrero afuera que diga sinners are welcome. Los pecadores son bienvenidos, porque este es un lugar donde los pecadores son bienvenidos para recibir la gracia de Dios. Y si tú eres un pecador, tú eres bienvenido. Y a veces entonces tenemos excusas. No, es que si yo voy me van a mirar, me van a juzgar. ¿Y qué te importa que te juzguen? Si Dios te va a abrazar y te va a decir gracias por haber venido, yo quiero darte mi gracia. Son cosas diferentes a la manera como estamos acostumbrados a pensar. 3 puntos después de esta introducción. Si somos una comunidad sostenida por la gracia de Dios, debemos vivir y movernos hacia adelante por la gracia. Vivir y movernos hacia adelante por la gracia. Toca al que está al lado y dígale, debemos vivir y movernos hacia adelante por la gracia de Dios. Míreme aquí, hace 11 años, por la gracia de Dios comenzó esta iglesia. Yo renuncié a mi trabajo de ser el school headmaster o el rector de una escuela cristiana y un pastor de jóvenes en una prominente iglesia en New York para atender el llamado de Dios a New Jersey. Y comenzamos de cero, donde no había nada. Y todo lo que vemos en el día de hoy, lo vemos por la gracia de Dios. Lo vemos por la gracia de Dios. Cuando usted mira personas que dicen, yo llegué hace 11 años, dijo esta mujer, y yo vine sola y vine con mis 3 hijos y creía que era cristiana, pero la verdad cuando comencé a oír las enseñanzas me di cuenta que no estaba en nada y mi hogar no estaba bien y mi relación con mi esposo no estaba bien y mi esposo no quería saber nada de Dios, pero hoy en día aquí estamos 11 años después, mi esposo es creyente, es servidor de Dios, mis hijos han crecido, ya son jóvenes adultos y el último adolescente y le sirve a Dios. Cuando tú oyes eso, tú tienes que ver la gracia de Dios. Somos una iglesia sostenida por la gracia de Dios. Cuando tú oyes otra persona que dice llevo 10, 8, 3 años, yo llegué así en esta condición y mire lo que Dios ha hecho, tú tienes que ver la gracia de Dios en acción porque somos una comunidad sostenida por la gracia de Dios. Y entonces comenzamos a crecer y recién que comenzaba la iglesia, de repente alguien me habló de unos niños en Cali que necesitaban ayuda y yo dije vamos a comenzar a enviarles algún dinero para allá. Y alguien vino, supuestamente un ministro que sabía de iglesias y me dijo, tú estás comenzando iglesia y me contaron que tú estás enviando dinero por allá a Cali y aquí con todas las necesidades. Cuando uno está comenzando uno no puede hacer eso. Le digo, pero yo lo voy a hacer porque yo creo en la gracia de Dios. Y si yo ayudo a esos niños, Dios va a ayudar a nuestra iglesia para que pueda hacer cosas más grandes. Quiero decirle que somos una comunidad sostenida por la gracia de Dios. Y la iglesia comenzó a crecer, Dios comenzó a añadir gente de todas partes de New Jersey a esta comunidad de fe y comenzamos a crecer y a hacer otras cosas como obtener este edificio. ¿Sabe cómo? Por la gracia de Dios. El que no conoce la historia de este edificio debería preguntarle a un creyente viejo, no viejo en edad, son antiguos aquí, gloria a Dios, o son modelos clásicos, como sea que quiera llamarlo. Y pregúntele cómo fue la historia, porque fue una cadena de milagros. Cuando nosotros, póngame atención, cuando nosotros no teníamos dinero, no teníamos para la cuota inicial, no teníamos reputación con ningún banco, no teníamos nada que respaldara el que nos dieran una hipoteca. En ese momento Dios obró una cadena de milagros que nos hizo entrar en este edificio. Es por la gracia de Dios. Pastor, ¿y para qué el edificio? Porque en este edificio gente se ha salvado, gente se ha sanado, gente ha sido restaurada, gente ha sido empoderada, gente ha sido enviada a lugares a ministrar. Cosas extraordinarias han acontecido desde este edificio hacia afuera. No tanto lo que acontece adentro, pero lo que acontece afuera cuando la gente sale desde este edificio. Fue por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios establecimos una fundación en Colombia donde recogemos niños de la calle y los mantenemos y tenemos empleados a tiempo completo. Por la gracia de Dios tenemos un comedor en The After School Program o programa después de escuela, por si no entendió las lenguas, allá en Nicaragua, donde alimentamos niños, donde les enseñamos la palabra de Dios. Por la gracia de
de Dios patrocinamos niños en Honduras. Les damos para todo lo que ellos necesiten, porque son niños que tienen mucha necesidad, que viven en barrios o colonias, como usted lo llame, donde solo hay maras, donde solo hay pandillas, donde solo hay crimen, donde ellos no tienen absolutamente nada, pero estos niños creen en Jesucristo, creen en Dios, se congregan en la iglesia y quieren ser alguien en la vida y dicen: Dios nos puede ayudar. Les podemos nosotros tender la mano. Por la gracia de Dios tenemos programas de radio en Honduras, en Colombia. Por la gracia de Dios tenemos las emisoras de aquí que ayudan a muchísima gente. Por la gracia de Dios, cuando tú miras todas esas cosas, tú tienes que decir: somos una comunidad sostenida por la gracia de Dios. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando: ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo: cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.